Vamos a conversar sobre lo que es la regresión lineal a través del uso de la herramienta de Excel como tal. Para ello, nosotros debemos recordar que el modelo de regresión lineal, como lo está indicando acá, va a tener dos variables para trabajar o para desarrollar frente a este tipo de variables. ¿Cuáles son esos elementos básicos que nosotros necesitamos? Es una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente va a ser la identificada como tal con la letra X, va a ser mi variable independiente. ¿Por qué se conoce como variable independiente? Porque esta variable como tal, ¿sí? Yo puedo modificar o yo puedo cambiar la misma. Yo puedo simplemente tomar los datos y cambiar. Y la variable dependiente va a estar con la letra Y porque va a depender de esos cambios. Si yo ejerzo alguna actividad o alguna acción sobre la variable X, el resultado se va a esperar en la variable Y. Entonces, en este tipo de modelos, nosotros nos vamos a encontrar con esa característica donde yo puedo presentar directamente la una variable con respecto a la otra. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar cuál va a ser mi variable independiente y cuál va a ser mi variable dependiente como tal. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos identificado cuál va a ser la variable que nosotros debemos identificar, nosotros podemos trabajar sobre ella sin ninguna complicación y obviamente podemos tener esos elementos, ¿ya? La validación que nosotros vamos a hacer en este modelo va a ser de dos tipos como tal. La primera validación que nosotros debemos encontrar es respecto al coeficiente de correlación R, que este coeficiente nosotros lo vamos a validar es principalmente a través de un modelo o lo vamos a evaluar a través de tabla ANOVA. Y vamos a evaluar el coeficiente beta, es decir, los coeficientes de correlación, lo vamos a evaluar con T de student. Y con eso nosotros tendríamos ya hecho o identificado la validación que nosotros vamos a hacer. Entonces nosotros podemos evaluar este modelo bajo esos dos criterios. Para poder hacer esta validación, obviamente nosotros necesitaremos de trabajar el método a través de un método analítico que me permita observar u obtener todo ese tipo de información para poder realizarlo. Y también nosotros tenemos un método más sencillo que vale para hacerlo a través del método gráfico como tal, ¿ya? Vamos a hacer en la primera parte el método gráfico, que vamos a hacer en este momento. ¿Cómo funciona el método gráfico? El método gráfico funciona a través de la herramienta de Excel y obviamente también lo podemos hacerlo de manera manual. Nosotros vamos a identificar en el método gráfico es un modelo o un gráfico de dispersión. Luego de realizar el gráfico de dispersión, vamos a solicitar justamente que haya una línea de proyección y en la línea de proyección vamos a poder ingresar el modelo de regresión lineal. Y con eso también acompañado del coeficiente de correlación de los mismos. Entonces nosotros tenemos estos datos para poder identificar como tal en este modelo. El modelo como ventaja es un modelo rápido, es un punto a favor del modelo, es un modelo bastante rápido que se lo puede ejecutar. Sin embargo, carece de validación. ¿A qué me refiero con que carece de validación? Que vamos a tener la complicación que no puedo saber si es que los coeficientes son significativos o no lo son. Entonces yo puedo hacer una validación rápida y se lo puede llegar a realizar en cuestión de unos pocos minutos y con poca interacción con el programa como tal. ¿Cómo realizamos el método gráfico? Como les había dicho, es a través del modelo o un gráfico de dispersión, que en Excel lo tenemos dentro de lo que es insertar, y tenemos aquí justamente un gráfico ya de dispersión. Obviamente he identificado yo las variables, en este caso el desempeño del trabajador depende del tiempo de servicio. Entonces tengo yo identificada mi variable X y mi variable Y como tal. Entonces yo puedo identificar el modelo como tal. El gráfico de dispersión yo lo estoy haciendo por
seleccionando en insertar. Y una vez que tengo en insertar, yo puedo solicitar el gráfico. Otra opción para yo hacer el gráfico es seleccionar directamente los valores que tenemos aquí y solicitamos como tal un gráfico recomendado. En las versiones más modernas de Excel, como es la 365 y modelos similares, yo puedo solicitarle que me genere como tal un gráfico, y es lo que estoy en este momento haciendo, un gráfico de dispersión. Simplemente pongo aceptar y ya tendríamos nosotros el gráfico como tal listo para trabajar, que lo tenemos aquí. ¿Ya? Sin embargo, es importante un poco personalizar el gráfico para poder desarrollarlo y poder trabajar. Si yo no tengo la versión 365 o las últimas versiones que me piden, estoy hablando de versiones 2013 e inferiores, yo tendré que poner la opción de insertar gráfico, ¿sí? Me pide gráfico de dispersión y aquí me aparece como tal el espacio para gráfico y tendré que yo seleccionar datos. Al seleccionar datos, les va a aparecer una nueva pantalla de selección de los datos. Voy a poner en entradas, agregar, y voy a poner valores en X, seleccionando los valores que tengo obviamente aquí en mi fila de X, y en los valores de Y, obviamente los valores que ya he señalado como Y. Y les aparece como tal ya la dispersión que ustedes tendrían, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos modelos sirve para realizar el gráfico como tal. Ya cuando tenemos el gráfico, es cuestión un poco de personalizar si lo quieren así para, por ejemplo, que quede un poco más estrecho este margen. Eso es ya un poco opción del formato, si usted desea. No voy a iniciar en 0. Por ejemplo, yo voy a iniciar en el eje que inicie en 40. Para que me quede mucho más distanciado los puntos. En lo personal, no me gustan mucho estas líneas de los ejes, las quito y los dejo como tal. Entonces yo ya tengo un gráfico de dispersión con estas características. Recordemos que en la parte X, es decir, aquí en el eje de las X, yo me voy a encontrar como tal en esta parte una variable que era mi variable independiente como tal, en este caso, los años de servicio. Entonces aquí estamos hablando de la variable años, mientras que en el eje Y nosotros teníamos la variable de desempeño. Entonces nosotros vemos el cruce que se va a dar entre las dos posiciones como tal para trabajar y para desarrollar el gráfico. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos aquí el gráfico y obviamente usted lo puede personalizar y obtener un buen gráfico y con las buenas características. Luego de tener el gráfico, ¿usted qué tiene que hacer? Es solicitar una línea de tendencia. Para ello vamos a seleccionar uno de los puntos, hacemos clic derecho y vamos a solicitar agregar línea de tendencia. Entonces agregamos línea de tendencia y se les aparece el cuadro de diálogo acá y usted tiene diferentes modelos de regresión lineal y no lineal. Por ejemplo, aquí tiene justamente los gráficos de un modelo exponencial, logarítmico, exponencial, media móvil. En este caso nos interesa el gráfico lineal, porque ese es el gráfico que estamos trabajando o desarrollando. Si ustedes ven, aquí tiene incluso ponerle el nombre de la leyenda, si no le va a aparecer solamente lineal. Puede hacer una extrapolación hacia futuro o hacia adelante o hacia atrás. Nosotros podemos identificar para hacer esto proyecciones gráficas. Sin embargo, con más precisión nos va a salir a través de la fórmula. Me dice presentar ecuación, yo voy a pedirle, le voy a hacer clic que me presente en ecuación y ustedes ven que se ha puesto ya la leyenda, la voy a llevar a un espacio donde no afecte con el gráfico. Y también le voy a pedir presentar el valor de R cuadrado. Es decir, yo ya tengo los datos informativos como tal. Lo voy a agrandar un poco más. Pongamos un color negro. ¿Sí? Lo vamos a tener ahí. Lo puedo llevar un poco más grande.
y yo ya tendría un modelo bajo estas características. Entonces, si usted ve, en realidad es una función bastante rápida para nosotros identificar y trabajar con el mismo. Está presentado los valores de X al revés de lo que habitualmente nosotros conoceríamos como que Y es igual a A más BX, ¿sí? En este caso, si lo transformo a ese tipo de expresión, lo que me quedaría es al revés, nada más, ¿no? 106.05, en este caso con signo negativo, 3.269, o podría redondearla a 2.7 de X. Y ya tendríamos nosotros el modelo de regresión lineal. Lo voy a poner para acá abajo como tal el modelo de regresión lineal que nos ha salido como producto del ejercicio como tal. Y obviamente también mi R cuadrado, es decir, mi coeficiente de correlación, que me va a dar ya una indicación de lo que nosotros tenemos o de lo que nosotros vamos a trabajar en el mismo, y nos da de 0.8354. ¿Esto qué implica? Vamos a interpretarlo brevemente para el desarrollo del mismo como tal. ¿Ya? Entonces yo tendría los dos valores y ya tendría. ¿Qué puedo hacer? A través de esto yo puedo dar valores a X y obtener diferentes resultados. Por ejemplo, yo puedo preguntarme y decir, oiga, ¿qué pasa si es que yo tengo 12 años de servicio? Es más, no se encuentra dentro del modelo. Yo puedo proyectar hasta 2 periodos antes o después sin ninguna complicación, siempre y cuando el modelo sea válido y adecuado. Obviamente por cuestión de ejemplo, porque eso vamos a revisar en la parte analítica, lo voy a proyectar de esa manera. Si yo tengo 12 años, esta sería mi variable X. ¿Qué tendría yo que hacer? Yo tendría que hacer, obviamente, identificar como tal el valor que tendríamos nosotros para el valor de Y. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente yo tendría que reemplazar en la fórmula e indicar que Y es igual, y tendría que yo reemplazar, ¿no? 106.05, lo voy a hacer primero de manera descriptiva, menos 3.27, que va a multiplicar a 12. Tendríamos en realidad el modelo como tal para trabajar y para desarrollarlo de manera adecuada. ¿Ya? Entonces yo lo voy a hacer de esa manera. Vamos a ponerlo igual, vamos a poner Y, en este caso la respuesta sería menos 106.05, ¿sí? Entonces la evaluación en este caso es de 66.81. Entonces yo puedo hacer una proyección para los valores dados como tal. Entonces ya sé cuánto es la proyección. Para eso me sirve. ¿Qué significa este modelo? Vamos a ver los significados principales de este modelo. Este modelo es un modelo de una relación inversa. ¿A qué se refiere con una relación inversa? Que mientras sube por un lado o yo incremento los años de trabajo, la evaluación va a disminuir. ¿Ya? Entonces es un elemento que hay que tener un poco de cuidado, o que nos da indicios de lo que sucede en este ejemplo planteado. Y me indica que por cada año que yo voy a, por cada año que trabaje en la empresa, los puntos de evaluación se va a reducir en 3.27 puntos. Es decir, que significa que mientras más antiguo es el personal, las evaluaciones van a ser más bajas en esta empresa y en esta organización. Entonces lo vamos a tener en cuenta eso. Ahora, con respecto al coeficiente de correlación, me dice que es un 83.53. ¿Qué significa esto? Esto significa que en el caso de este ejercicio, el 83.5% de la información o de los datos, puntualmente del desempeño, es explicado por los años de trabajo.
Modelo de regresión R cuadrado sobre 0,30 ya se considera un modelo bajo. Obviamente, nosotros sabemos que este modelo que estamos planteando me indica una relación fuerte entre las variables, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos la interpretación como tal de este modelo. Como les había dicho, el modelo me da la opción que yo pueda trabajar y yo lo pueda desarrollar de esta manera. Y también tenemos lo que es el método analítico. ¿Cómo vamos a resolver el método analítico? Me voy al menú de datos y en el menú de datos voy a la pestaña que dice análisis de datos, que ya lo habíamos utilizado previamente para ANOVA. En este caso lo vamos a utilizar la opción que me diga en la tablita que me diga regresión lineal, que es otro cuadro de diálogo que ustedes ya están familiarizados con los cuadros de Excel y obviamente son de una aplicación bastante intuitiva que no presenta mayores problemas. Entonces yo voy a seleccionar ahí la opción que me diga regresión y voy a completar lo que me pide ahí, los valores en X con rótulos, valores en Y, valores en X, selecciona la opción de rótulos y no voy a pedir nada más porque estamos viendo el modelo de lo más sencillo. Entonces, pongo la opción en rótulo y lo pongo la opción aceptar. Y directamente ya me va a generar lo que nosotros necesitamos para validación como tal de coeficientes y la validación del modelo que nosotros tenemos. Entonces, lo más importante ya lo tenemos ahí visible y lo podemos trabajar. Recuerde que le había dicho que este modelo de regresión yo quiero evaluarlo es a través de lo que sería tablas ANOVA para ver si el coeficiente es válido y R cuadrado y los coeficientes de correlación betas a través de TDStudent. En el modelo simple, habitualmente el valor crítico que me sale aquí en la prueba ANOVA va a coincidir con el valor crítico que me va a generar TDStudent. ¿Sí? Con eso se ahorra un paso, porque en realidad si yo estoy evaluando el modelo y me da un valor adecuado, esto me está indicando que obviamente el coeficiente también es adecuado. Entonces, nosotros vamos a evaluar. Vamos a interpretar rápidamente qué es lo que nosotros tenemos acá. Tenemos el coeficiente R cuadrado, lo tengo acá. R cuadrado ajustado se utiliza en regresión múltiple, ya lo vamos a ver. Tenemos el valor que ya habíamos visto anteriormente y habíamos comentado que este era un valor que me decía que hay una relación fuerte entre las variables y se explica el 83.5% del desempeño a través de los años de servicio. Esto quiere decir que puede haber más variables que estén interactuando, sin embargo, nosotros las consideramos como variables que no las vamos a modificar como tal y obviamente me va a permitir tener mejor información de estos valores. Entonces tenemos nosotros aquí ya identificado como tal una correlación bastante fuerte y obviamente que me va a servir con los valores. En el análisis de ANOVA lo vamos a indicar, en este caso para nosotros va a ser el modelo de regresión lineal es válido. Entonces, como el modelo es válido, nosotros ya podemos interactuar con el mismo y nosotros lo podemos utilizar para proyecciones o para proyectar y también obviamente para interpretar los datos dentro del mismo. Y tendríamos el modelo. En la tercera tabla se encuentran los coeficientes de correlación. Los coeficientes son muy importantes porque me van a indicar justamente la posición de los datos o los valores que yo debo considerar como parte del modelo. Y la prueba estadística. En este caso, habíamos señalado ya el valor que me interesa de la prueba estadística y yo ya puedo identificar. Entonces, en este caso, yo puedo concluir que el modelo o los valores son válidos para interpolar, es decir, para irnos hacia adelante o hacia atrás
y realizar proyecciones de la información. Esto es muy importante porque dentro de lo que es ciencias como tan simple como generación de presupuestos, se generan proyecciones, al igual que se generan otro tipo de proyecciones a partir de estudios de mercado. Y tenemos nosotros el modelo ya identificado a través de los valores. Simplemente lo reemplazamos, la intercepción es del valor A y el valor que nosotros tenemos el valor A que será 106 y obviamente nuestra variable X que va a ser menos 3.27. Si usted ve, en realidad acá tiene más información y lleva obviamente un poco más de tiempo construir. Ya lo habíamos interpretado los coeficientes y nosotros de esta manera podemos identificar y trabajar claramente con un modelo de regresión simple. Ahora, ¿qué sucede con un modelo de regresión múltiple? Un modelo de regresión múltiple está formado por una variable, en este caso, independiente, perdón, una variable dependiente y varias independientes. Entonces, esta variable depende de x1, x2, x3. Mientras que todas estas de acá son independientes, es decir, que cada una de ellas puede tomar valores. Un modelo no puede existir con Y1 más Y2 igual a A más BX. Esto no puede existir, sino solamente puede existir un modelo con varias opciones independientes y con una sola dependiente. Entonces yo puedo tener algunas variables como tal independientes. Esto es muy útil porque cuando estamos trabajando y realizamos una proyección, nos va a permitir generar una interacción más adecuada y no solamente una variable, sino yo puedo interactuar con varias variables a la vez. Este método, lo único que se puede hacer es por el método analítico que acabamos de realizar. No se lo puede hacer por el método gráfico. Entonces nosotros vamos a hacer solamente con el método analítico. No puedo hacer yo con el otro método como tal. ¿Cómo funciona el método analítico en este caso? El método analítico va a funcionar en este caso con los pasos que nosotros debemos considerar en el mismo. Es decir, me voy al menú datos. Luego en el menú datos, yo voy a seleccionar como tal análisis o herramientas de análisis. ¿Sí? En ese menú de herramientas de análisis, tengo acá yo como análisis de datos, en otras versiones dice herramientas de análisis. Yo voy a seleccionar la opción de regresión. ¿Ya? Una vez que seleccionemos la opción de regresión, vamos a completar. ¿Qué vamos a completar? Vamos a completar los valores, la variable y, completar la variable, en este caso, bueno, van a existir la variable x, ¿sí? Que puedo yo tener una x o pueden ser varias x, ¿sí? En este caso tengo 3x para el modelo. Y de ahí le ponemos únicamente ya aceptar y el modelo estaría completo para realizar. Entonces me voy a realizar ahora datos, análisis de datos, regresión y le voy a pedir que sea con los títulos. En la variable y voy a poner desempeño del empleado y en la variable x yo voy a utilizar tiempo de servicio, edad y examen de conocimiento, es decir, x1, x2 y x3. Y una vez de eso voy a señalar en el visto que dice rótulos porque he seleccionado la primera fila con los rótulos. Esto es porque es más fácil identificar el trabajo al final. Pongo aceptar y me genera mi modelo como tal de regresión lineal con algunas consideraciones, ¿no? Entonces vamos a ver cómo me genera el modelo y hacer una interpretación complementaria a lo que ya vimos en un modelo de regresión lineal. En este caso, a mí me interesa es el coeficiente de R ajustado, ya no el coeficiente de R simple.
Este coeficiente lo voy a interpretar de la misma manera. Es decir, que yo tengo una relación fuerte entre las variables porque el valor es del 93%. Es un modelo fuerte como tal. Me va a servir para realizar proyecciones. Segundo, voy a evaluar el modelo de significancia, como ustedes ya saben, con valor P. En este caso, valor P es menor que alfa 0,5. Por lo tanto, el modelo de regresión es válido, ¿sí? ¿Qué significa? Que la interacción de las variables sí me van a generar un resultado válido para que nosotros trabajemos como tal con dicho modelo. Entonces, para nosotros va a ser un modelo válido. Hay muchas veces que llegamos hasta ahí y me sale un valor superior y por lo tanto ya el modelo deja de ser válido como tal. Llego acá, tengo los coeficientes. Tengo diversos coeficientes. Voy a quitar un poco los ceros para que quede un poco más ordenado los números. Antes de acá mismo. ¿Ya? Lo voy a dejar en 2 decimales. Y tengo acá la comprobación de hipótesis que a mí me interesa para el desarrollo de cada uno de los coeficientes. Entonces, yo tengo aquí mis coeficientes y yo tendré acá la validez del mismo. Vamos a ver cómo me va con la validez de los coeficientes. El primer coeficiente no se revisa. Este primer coeficiente no lo vamos a revisar. Enviar esto por acá. El primer coeficiente no se revisa. El tiempo de servicio, el valor es mayor que 0 o valor P es mayor que alfa. Por lo tanto, no me sirve para proyección. No es válido el coeficiente. Tenemos una primera observación. El segundo edad es 0,08. El valor P es menor que el alfa. Por lo tanto, es válido para trabajar. Y el tercer coeficiente, 0,41, tampoco es válido como tal para trabajar y para desarrollarlo. Entonces, en realidad el modelo lo que me va a quedar es con un solo coeficiente válido, que va a ser el valor central. ¿Qué significa esto? El modelo, si es que yo tomaría todos los valores como están planteados, digamos, en el modelo escrito o indicado aquí, me daría que sería 141,54 más 0,21, voy a aproximar a un decimal, perdón, a 2 decimales, menos 2,36 y el último coeficiente. El último coeficiente sería más 1,06 x3. Ese modelo es el que nosotros vamos a utilizar para identificar acá, pero nos encontramos con la sorpresa que no es válido todos los coeficientes. Entonces, ¿qué nos toca? En este caso, simplemente lo que nos va a tocar es retirar los valores que no son válidos e incluso, siendo un poco más estrictos, yo podría hacer un nuevo modelo únicamente considerando mi coeficiente válido. Los otros coeficientes no alteran la respuesta. Es decir, que si yo quiero proyectar con este valor, es más que suficiente. Y los otros no interactúan de buena manera sobre el modelo. Entonces, este es el modelo que quedaría ya en realidad y yo podría proyectar a partir del reemplazo de estos valores. Eso es el modelo de regresión lineal simple y múltiple.